En esta radiografía podemos ver un neumomediastino que ha salido hacia el cuello, donde pueden ver enfisema subcutáneo, y del lado izquierdo en el celular subcutáneo también tenemos enfisema. Otra radiografía en la que se ve prácticamente una burbuja en el mediastino y es por ruptura de la vía aérea. Es difícil diagnosticar con los medios radiológicos la altura o la localización de la lesión. A veces hacen falta endoscopías y a veces hay que ingresar por la zona que le parece al cirujano donde podría estar la lesión y buscarla. No es fácil la localización de la ruptura de la vía aérea. La hernia diafragmática traumática consiste en la ruptura del centro frénico, que es inextensible, es un tendón, es fibroso, y las fibras se pueden separar fácilmente ante un aumento de la presión intraabdominal. Es más frecuente del lado izquierdo, ya que no la protege el hígado, y pasan vísceras al tórax. Aquí está el mecanismo por el que se produce la separación de las fibras del centro frénico. La dificultad respiratoria se va a dar por una compresión del pulmón afectado, del lado afectado, y por un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Como signos y síntomas tendremos el choque de la punta desplazado, matidez si ha pasado un órgano sólido, timpanismo si ha pasado un órgano hueco, ruidos y graveres en el tórax y la radiología que nos puede ayudar bastante. En la radiología vamos a ver un hemidiafragma elevado, vísceras huecas en el tórax y si tenemos la suerte de tener una sonda nasogástrica colocada, vamos a apreciar la misma en el tórax. Fíjense en esta radiografía donde se ve una elevación del hemidiafragma y un límite que es un asa de intestino en el tórax. En esta es un poco más claro y se ve la cuña de pulmón colapsado por las vísceras que han subido al tórax. De este lado, del lado derecho, vemos una zona opaca que consiste en el lóbulo derecho del hígado. Imaginen ustedes la dificultad respiratoria por la restricción en la cantidad de pulmón funcionante y aparte las alteraciones hemodinámicas que produce una lesión de este tipo. La contusión miocárdica se produce por un traumatismo romo anterior y va a dar dolor preesternal, alteraciones en el electrocardiograma, movimiento de enzimas y en el ecocardiograma podemos ver una zona de hipomotilidad. El tratamiento es de sostén en terapia intensiva. En cuanto a los traumatismos de esófago, generalmente traumatismos penetrantes, herida de arma blanca, heridas de arma de fuego, heridas por cuerpos extraños que se haya tragado el paciente o por las maniobras que el médico realiza para extraerlos. Todo esto puede dar lesiones del esófago. El esófago es un órgano muy poco noble, cuesta que cicatrice, cuesta su acceso, las suturas a veces fallan y se manifiestan las lesiones por mediastinitis, que es una infección muy grave, neumotórax, supuración pleuropulmonar. Es una lesión grave y mucho más si pasa inadvertida en los primeros días, ya que permite la extensión de la mediastinitis sin control.
La lesión aórtica. Las lesiones aórticas, por los mecanismos que nombramos recién en cuanto al esófago, también pueden producir lesión aórtica. Generalmente la muerte es en el lugar del hecho, pero hay una lesión en especial que suele darse con más frecuencia en los niños, que es una caída desde altura de pie, en donde la inercia sigue haciendo que los órganos abdominales y torácicos sigan descendiendo, y esto produce un tirón del ligamento arterioso, arrancando una pequeña estampilla de la parte inferior del callado de la aorta. Si se sospecha y si no es muy grande la lesión, puede llegar a salvarse el paciente. Exige un alto índice de sospecha. Es una hipovolemia que responde al aporte de líquidos, y la radiología puede dar algunos signos, como son un mediastino ensanchado, fracturas de la primera y segunda costilla, botón aórtico borrado, desviación del esófago a la derecha, desviación de la tráquea hacia la derecha. El primero y el tercero son los más importantes. En esta radiografía podemos ver un ensanchamiento del mediastino con un borramiento del botón aórtico, lo mismo que en esta otra. Las lesiones con escaso riesgo de muerte son el neumotórax simple, el hemotórax simple, el hemotórax pequeño, las fracturas costales o claviculares, lesiones de la pared torácica, asfixia traumática y embolia gaseosa. La embolia gaseosa es cuando se producen lesiones de grandes vasos del cuello y el paciente realiza una inspiración brusca. Eso hace que pueda aspirar por el vaso abierto a la atmósfera aire y producir una embolia pulmonar. La asfixia traumática es una lesión rara que se produce cuando hay un traumatismo en el tórax que produce una inversión del flujo a nivel de la vena cava superior. Esto hace que se rompan capilares venosos y aparezcan petequias en todo el territorio de esta vena. La gravedad de la lesión va a estar dada por la presencia de lesiones en retina y en sistema nervioso central, que si no son graves pueden tener una restitución ad íntegro. El neumotórax simple es un neumotórax que no presenta las características que hablamos anteriormente y que se trata con un simple drenaje pleural. Fíjense en esta radiografía, del lado derecho ya tiene colocado un drenaje y se ve una zona donde no hay pulmón. La imagen característica del neumotórax simple es hiperclaridad sin trama. Del lado izquierdo, aunque menos claramente, se ve lo mismo. Esto es una ampliación de la radiografía anterior, donde aquí sí se puede apreciar el límite del pulmón y la hiperclaridad sin trama del neumotórax. Lo mismo más abajo. A veces se pueden combinar un pequeño hemotórax con un neumotórax y se ve un nivel hidroaéreo, lo que nos daría el diagnóstico de hemoneumotórax. Todo esto se soluciona con drenajes pleurales. Y aquí tenemos otra radiografía donde se ve otro nivel hidroaéreo del lado izquierdo, correspondiente a un pequeño hemoneumotórax. Muchas gracias por la atención, espero que les haya servido, y en caso de que tengan alguna duda pueden dirigirse a mí por medio de email, y si está en mis posibilidades aclararlo,
lo haré con mucho gusto.